Damos gracias a nuestro Padre Celestial que podemos reunirnos frecuente y permanentemente para traer esta palabra maravillosa de vida, que por supuesto es una palabra que la hacemos nuestra por medio de la fe, y esa fe poderosa y maravillosa de nuestro Padre es la que va a permitir que efectivamente nosotros podamos vivir y experimentar las cosas que Él tiene provistas y previstas para nosotros, para cada circunstancia y cada situación en la cual nosotros nos encontremos. No olvidemos que la Escritura nos habla claramente de que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Y este Evangelio se trata de Jesucristo y de todo el bien que está en nosotros por Jesucristo. Este Evangelio no son simple y sencillamente doctrinas o enseñanzas, sino es esta misma perspectiva o revelación que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros en la persona de Jesucristo, como nuestra nueva humanidad, como nuestro nuevo comienzo, como nuestra justicia, como nuestra justificación, como nuestra salvación, como nuestra redención. Porque Cristo se convierte en todos, en todo. Nos dice claramente la palabra del Señor. Así que es maravilloso el que pidamos que el Espíritu Santo permanentemente nos dé de alguna manera revelación permanente y continua respecto de lo que efectivamente nosotros somos en Cristo Jesús, para que podamos obtener sus beneficios. Ciertamente este es un proceso, hermanos, y es una evolución en nuestra propia vida, porque todavía, ¿verdad? Nos vamos a estar de alguna manera topando o tocando nuestro aspecto carnal y humano, ¿verdad? Porque evidentemente aún todavía estamos en esta carne. Así que no pensemos que absolutamente nosotros de alguna manera vamos a experimentar todo lo que Cristo es, porque evidentemente estamos en un proceso de la manifestación de Cristo en nosotros. Y este proceso tiene que ver con permitir que la nueva creación que es Cristo efectivamente se exprese y se manifieste a través de nuestra vida. Y esa nueva creación es la que va a comenzar a ser nuestra experiencia, en la medida en que nos enfocamos y nos fijamos en ella. La semana pasada estábamos mirando esta perspectiva de la Escritura respecto de que Él nos da su vida. Cuando hablamos de los talentos, Él nos da su vida. Él nos da su vida para que esa vida se multiplique en nosotros. Él nos da esa vida para que esa vida se exprese y se manifieste en nosotros. Esa es la promesa de Dios para nosotros. La promesa de Dios para nosotros es la vida de Jesucristo en nosotros. Es experimentar a Cristo como nuestra nueva creación en cada uno de nosotros. Esta promesa maravillosa de nuestro Padre es la que tenemos nosotros que hacer nuestra por medio de la fe. En la medida en que esa justicia se va manifestando en nuestra propia vida, que es la justicia de Él en mí, ¿verdad? Lo que yo voy a comenzar a mirar por experiencia es que yo hago morir, ¿no es cierto?, las obras de mi carne. Mi carne comienza a menguar. Cuando Él crece, mi carne mengua. Cuando Cristo crece en mí, mi viejo hombre comienza a menguar. Así es como Dios ha determinado que nosotros podamos experimentar libertad, que podamos experimentar liberación, que podamos experimentar provisión, siempre recibiendo más de Cristo, porque en la medida en que yo recibo más de Él cada día, en esa misma medida, yo voy efectivamente a tener el privilegio de poder conocerle más abundantemente. Y este es un proceso, hermanos, en el que todos de alguna manera tenemos que seguir viviendo. El apóstol Pablo, respecto de su experiencia con el Señor, decía, no que sea perfecto, ni que lo haya obtenido todo, no que sea perfecto. El apóstol Pablo decía eso, sino que una cosa hago, ciertamente dejando atrás lo pasado, me enfoco, ¿verdad?, en Cristo Jesús.
que es el que efectivamente va a ir haciendo la diferencia en mi propia vida. Entonces, aquí lo importante es el que nosotros permanezcamos en Él, como el pámpano tiene que permanecer en la vid para que dé fruto. Así nosotros tenemos que permanecer en Cristo para, en nuestra propia experiencia, poder experimentar el fruto de Él y para que además de ese fruto sea compartido hacia otras personas. De allí que, hermanos, nosotros hoy nos enfocamos en esta nueva persona que somos, no en lo que éramos y en lo que creemos que debemos ser, porque este es un error, pero sí al enfocarnos en Cristo Jesús, la vida de Él va a ir apareciendo paulatinamente en nuestra vida, en nuestra propia experiencia. Y esto es a lo que nosotros debemos efectivamente hacer y permanentemente manejar todos los días. La semana pasada, como hemos dicho, hemos visto sobre cómo el Señor nos da su vida para que esa vida se multiplique en nosotros. La responsabilidad de Él ha sido hacer todo lo posible para que esa vida esté a nuestro alcance. La responsabilidad nuestra es creer, ¿verdad?, a lo que esa vida que está en nosotros dice que nosotros somos, dice que ha hecho por nosotros y dice lo que efectivamente tenemos. En la medida en que yo voy apoderándome y creyendo a esa vida, entonces voy a experimentar esta multiplicación de estos frutos, de estos dones, ¿no es cierto?, de los talentos que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque lo único que le vamos a poder devolver a nuestro Padre, efectivamente, es lo que Él nos da. Jamás Él nos va a pedir algo que nosotros no estemos en capacidad de darle. En el libro de Romanos capítulo 8, en el versículo 28, la Escritura nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, nosotros estamos incapacitados de amar a Dios si es que primero no recibimos el amor de Dios a nuestro favor. Nosotros no podemos devolverle al Señor 5 talentos adicionales a los 5 que nosotros pudimos extraer o pudimos recibir si es que Él no nos da los primeros 5. Nosotros no le podemos devolver 2 talentos adicionales si primero no nos da los 2. Y nosotros, si tenemos 1, podemos devolverle 1 también. Si tenemos y si hemos recibido y si nos dedicamos efectivamente a enfocarnos en esa vida que Él nos dio. No como el hombre que recibió 1 y que en lugar de enfocarse en esa vida, dice que le tuvo miedo al dueño o al señor que le dio el talento y fue y lo escondió en la tierra. Mientras que los otros se dedicaron a multiplicar lo que efectivamente Dios les había dado. Y esto en nosotros, hermanos, es exactamente igual. La Escritura aquí dice, y sabemos que a los que aman a Dios, los que aman a Dios son aquellos que primero hemos recibido el amor de Dios. Es decir, tú tienes que estar absolutamente seguro que Dios te ama. Y Dios te ama no porque tú seas una buena persona, ni porque tú te merezcas del amor de Dios, ni porque tú hayas hecho muy buenas obras y ni porque tú efectivamente seas alguien admirable. No, Dios no te ama por eso. Dios te ama porque Él es el amor. Dios te ama porque Él es amor. La garantía de que Dios me ama a mí es lo que Él es. Así que jamás pienses que Él te ama porque tú has dejado de hacer esto o porque tú has dejado de hacer el otro. Él te ama porque Él es el amor y tú te puedes apropiar de la garantía del amor de Él simplemente por medio de la fe. Ahora, ese amor en ti, obviamente que va a tener consecuencias positivas, va a tener resultados. Ese amor va a hacer no solamente que tú sanes y que tú cures, porque la Escritura nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor, el cumplimiento de mi relación con las personas es el amor, pero el amor de Él en mí. Si nosotros queremos cumplir nuestro deber en cada una de las actividades de nuestra propia vida, sea que seamos padres, hijos, esposos, esposas, ciudadanos,
trabajadores, empresarios o lo que sea, el permitir que el amor more en mí, el amor del Señor, hará que yo efectivamente pueda expresar y manifestar, así sea de a poco, ese amor a los demás. Y ese amor a los demás, esa paz a los demás, esa paciencia a los demás, ese dominio propio hacia los demás es algo que le pertenece a él, no me pertenece a mí. Hacer que las relaciones interpersonales puedan efectivamente funcionar. De ahí, hermanos, que lo mejor que nosotros podemos hacer con nuestros hijos, ya que obviamente somos padres, no necesariamente es darles, ¿verdad?, la mejor educación que podamos. A veces nosotros creemos que lo más importante para los padres es darles la mejor educación que podamos, la mayor cantidad de bienes que podamos. La verdad que ellos tienen que, primero, mirar a nuestra propia vida respecto de cuánto nosotros realmente recibimos del amor de Dios. La Escritura nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La pregunta es, ¿cuánto nuestros hijos están escuchando de nuestra propia boca el amor que Dios es para nosotros? ¿Cuántas veces nuestros hijos están escuchando de nuestra propia boca, ¿verdad?, la fe que nosotros estamos poniendo y la confianza que nosotros estamos poniendo en la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos hablando permanentemente en nuestra boca, ¿verdad?, lo importante y lo más alto para el ser humano, que es efectivamente poner nuestra confianza en Jesucristo? Esto es lo que nosotros les podemos dejar a ellos por sobre cualquier otra cosa, más allá de, por supuesto, cumplir con los deberes que nosotros como padres tenemos. Pero, sin embargo, el punto central aquí es cuánto, ¿no es cierto?, de esta experiencia del amor de Dios en mí es una realidad, al punto que lo puedo hablar, al punto que lo puedo decir, al punto que lo puedo confesar, al punto que también las personas comienzan a ver en mí el amor de Cristo. Ahora, el amor de Cristo no tiene nada que ver con mi viejo amor. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el hombre adámico nosotros somos incapaces de poder amar a Dios porque no tenemos el amor de Él en nosotros. Pero cuando recibimos los talentos de Dios, los dones de Dios, el amor de Dios para arrancar, ahí sí que podemos nosotros efectivamente incrementar ese amor si es que nos enfocamos en esa nueva vida que el Señor nos ha regalado a todos y cada uno de nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que el primer punto es que si nosotros hemos recibido el amor de Dios, ahora si lo estamos multiplicando en nosotros, si nos estamos enfocando en ese amor, ¿verdad? Como consecuencia, nosotros caemos efectivamente en esta definición a los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que yo a mi Padre le hablo de Cristo y cada vez que yo a mi Padre, ¿verdad?, para acercarme a Él, le muestro a Cristo como mi salvación, como mi sanación, como mi justicia y como mi todo, entonces yo estoy amando a mi Padre. ¿Sí? El amor, no olvidemos que no es una suerte de sentimiento. El amor no es y no tiene que ver simple y sencillamente con un sentimiento bonito o de afecto hacia otra persona. ¿Sí? El amor verdaderamente es Cristo mismo morando en mi corazón. Él es la personificación del amor. Así que si yo no tengo a Cristo, no tengo amor. Porque la Escritura dice que Dios es amor. Así que cuando yo no tengo a Cristo y digo que amo a alguien, realmente lo amo en mi carne. Pero ese amor, por supuesto, es un amor que de alguna manera es imperfecto porque tiene límites. Ese amor no es un amor ilimitado como el amor de Dios que nos muestra en 1 Corintios 13. Así que cuando nosotros sabemos que le amamos a Él porque Cristo mora en nosotros y porque estamos nosotros efectivamente recibiendo esa vida de Cristo para que se reproduzca en nosotros y nosotros también a su vez devolverle más de esa propia vida a nuestro Padre, que no es más que el amor de Él en nosotros mismos, dice, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es una promesa maravillosa de nuestro Padre porque aquí no excluye
ninguna situación, ningún evento, ¿verdad? Que no sea determinado por Dios, que ese evento, esa situación o esa circunstancia me ayude a bien, me ayude para bendición. Todos nosotros sabemos, hermanos, que en la vida tenemos momentos más dulces, menos dulces y amargos. Todos lo hemos vivido. Y todos en alguna medida hoy estamos experimentando, ¿verdad? Con toda seguridad ese tipo de experiencias. Pero la escritura nos dice que ya sea que tú estés pasando por momentos difíciles o momentos amargos o buenos momentos, indistintamente de la calificación positiva o negativa de la circunstancia exterior por la cual tú estés pasando, la promesa maravillosa es que a los que amamos a Cristo, todas las cosas, todas, las que nosotros podemos considerar dulces, las que nosotros podemos considerar amargas, nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo cual, ¿verdad? Más allá de que nuestra carne, por supuesto, está interesada desde su perspectiva en que sus experiencias siempre sean buenas, agradables, en donde las cosas externamente normalmente estén funcionando bien, porque ahí es que nuestra carne de alguna manera tiene contentamiento, tiene seguridad y tiene paz, cuando las cosas están funcionando, ¿verdad? En términos financieros, cuando las cosas están funcionando en términos de la familia, cuando las cosas están funcionando en términos de la salud, cuando las cosas nos están funcionando bien. Ahí es donde nosotros tenemos seguridad, tenemos paz, tenemos tranquilidad. Pero ahí también es cuando muchas veces nuestro orgullo, en lugar de aplacarse, se levanta, porque comenzamos nosotros a confiar en aquellas cosas como que son las que determinan efectivamente nuestra seguridad o nuestra inseguridad, nuestra paz o nuestra angustia interna. Y nada más alejado de la verdad ahora en nuestra relación con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Cristo y nuestro todo y nuestra estabilidad y nuestra paz y nuestra seguridad, ya todos sabemos que es Cristo Jesús, morando y viviendo en nosotros. Entonces, nosotros ya no podemos juzgar por las circunstancias que estamos viviendo si de alguna manera las cosas están bien o mal. Aquí la escritura nos dice que a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. La escritura dice, y sabemos que esto es algo que tú y yo tenemos que experimentar, porque es algo que tiene que ver con la nueva creación. La nueva creación tiene que saber y tiene que entender y tiene que conocer esta realidad. Y sabemos que a los que aman a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Imagínate nosotros efectivamente armarnos de este espíritu, espíritu de amor, espíritu de poder y espíritu de dominio propio. Saber que no importa las circunstancias por las cuales del día de hoy nosotros estemos atravesando, son para nuestra bendición y para nuestro bien. Y es un punto para poder dar gracias a Dios por todo aquello que efectivamente Él está haciendo en nosotros. Mira, una manera de poder tener siempre presente a Cristo en nuestro corazón es darle gracias a Dios por todo. Eso nos muestra la Escritura, que demos gracias a Dios por todo. Ahora, que demos gracias a Dios por todo lo que efectivamente estamos viviendo, tomando en cuenta que a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayuden a bien. No pensemos bajo ninguna circunstancia que esta circunstancia, esta dificultad, esta escasez, esta enfermedad que estamos viviendo el día de hoy es algo que a nuestro Padre se le fue de las manos o está ajeno a esa realidad. Jamás. Porque la Escritura nos dice ¿qué nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Justamente aquí mismo en Romanos 8. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Absolutamente ni las tribulaciones, ni las angustias, ni la escasez, ni la enfermedad, ni el hambre, ni la desnudez, ni ninguna de estas cosas, dice, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, el amor de Dios que está garantizado para nosotros en Jesucristo. Es decir, Dios nos ama a nosotros por Jesucristo, no por nosotros mismos, que es otra manera de decirlo, y tal vez una mejor manera de decirlo, que Dios nos ama a nosotros por Jesucristo. Dios nos acepta a nosotros por Jesucristo. Dios nos califica a nosotros por Jesucristo.
Las notas de Jesucristo son nuestras notas. Las calificaciones de Jesucristo son nuestras calificaciones. El amor que el Padre tiene a Cristo me tiene a mí exactamente igual. Y a ti también. Porque nosotros somos miembros de su cuerpo y de su carne. Somos miembros del cuerpo y de la carne de Jesucristo. Por el Espíritu Santo que nos introdujo en el cuerpo y la carne de Jesucristo. La Escritura nos dice que tú y yo hoy somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Eso es ser la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo son los miembros de Cristo. La iglesia de Cristo son las manos de Cristo, son los pies de Cristo, son los oídos de Cristo, son, de verdad, los ojos de Cristo, es la boca de Cristo. Nosotros como iglesia somos los miembros de Cristo. Somos esos miembros de Él y tenemos todos los miembros algo en común, que la vida de Cristo está en nosotros. Eso es lo que efectivamente hace que seamos la iglesia de Cristo. Que la vida de Cristo está en mí, está en ti y está en todos. Es por esto que nosotros tenemos que permitir que esa vida fluya a través de la cabeza, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que nosotros efectivamente podamos disfrutar de todos sus beneficios. Así que qué maravilloso es saber que cuando nosotros estamos en esta nueva persona, en esta nueva criatura, todas las cosas nos ayudan a bien. Es algo que tenemos que saber, es algo que tenemos que conocer. En la vieja creación, esto no funciona así. No podemos decir que todas las cosas nos ayudan a bien. No podemos decir que un evento negativo, que un evento, ¿verdad?, de dificultad, un momento de angustia que estemos viviendo es para nuestro bien. Al contrario, la tristeza del mundo, o como el mundo la experimenta, normalmente nos lleva a más tristeza y más muerte, nos dice la Escritura. Pero la tristeza que es según Dios, ¿verdad?, lo que hace es que nosotros dependamos más de nuestro Padre, que lo busquemos más a Él, que seamos más conscientes de Él, que seamos menos aceptos a nosotros mismos y efectivamente nos unamos más a Él para recibir absolutamente todas sus bendiciones. Así que esto es algo, hermanos, que nosotros en la nueva criatura tenemos que aprender. Todas las cosas nos ayudan a bien. Una manera de estar conscientes de la presencia de Jesucristo ahora en nosotros permanentemente es que demos gracias a Dios por todo. Que demos gracias a Dios en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar. Sí, la carne, por supuesto, cuando está pasando por pruebas difíciles, no quiere dar la carne, más bien no quiere dar gracias, más bien lo que quiere dar son reclamos y buscar culpables a toda la situación difícil por la cual está viviendo. Ahora, no nos dejemos llevar por esa vieja manera de entender las cosas, sino que ya que la Escritura dice que todas las cosas nos ayudan a bien, entonces eso sin ninguna duda es así. Proverbios 3:6 sobre este tema nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Es decir, ¿qué circunstancia estás pasando o viviendo tú hoy en el camino en el que te encuentras? En el momento en el que te encuentras, en el punto, ¿verdad?, en el que te encuentras. Reconócelo en todos tus caminos. Nosotros tenemos que reconocer que nuestro Padre Celestial está consciente, está detrás y está actuando en medio de las circunstancias que estemos viviendo. Cuando las circunstancias son fáciles o son bonitas, tal vez nos es más fácil a veces dar gracias a Dios, pero también nos es más fácil olvidarnos de Dios. También nos es más fácil vernos a nosotros mismos y comenzar a confiar en todo aquello que de alguna manera está haciendo placentera esa vida. Esa es la realidad. Por lo cual, en circunstancias en las cuales las cosas están bien, por supuesto que nosotros debemos, ¿verdad?, reconocerle al Señor en esa situación. Es decir, Señor, sé que esto que estoy viviendo proviene de ti. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, no os engañéis, en el libro de Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. No se engañen, todas las buenas cosas vienen de nuestro Padre Celestial. Y por lo tanto tenemos que darle gracias a Dios de todas las buenas cosas. Ahora, no es que el Señor nos manda malas cosas.
No es que el Señor nos manda un accidente, no es que el Señor nos manda una enfermedad, no es que el Señor nos manda, ¿verdad?, una situación económica difícil. En nuestra propia circunstancia, en este mundo en el que vivimos, hay leyes que muchas veces nosotros activamos para que las cosas no nos funcionen, o hay leyes que el propio enemigo activa para que efectivamente esas cosas se pongan en nuestra contra. Es decir, no os engañéis, dice la Escritura, toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Ok, lo contrario es que toda cosa desgraciada, toda cosa difícil, toda enfermedad, toda pobreza, toda dificultad, no nos viene del Padre de las luces, sino nos viene del Padre de la oscuridad, que es el enemigo y Satanás. Pero allí es donde la vida de nuestro Padre actúa a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Él nos defiende. Porque Él nos defiende, ¿verdad? Yo no le puedo dar gracias a mi Padre por esta enfermedad que yo tengo, porque Él no me envió esa enfermedad. Esa enfermedad viene a consecuencia del pecado, pero entonces como mi Señor Jesucristo ya pagó mi pecado, yo hoy tengo la capacidad de poder reclamar mi libertad, mi sanación, mi curación, porque ya no me pertenece a mí esa enfermedad por cuanto ante los ojos de mi Padre yo soy justo. Esta es una manera de ver las cosas distinta, hermanos. No le podemos dar gracias a Dios por la situación difícil que estoy viviendo. Yo le doy gracias a Dios por la victoria y la provisión que el Señor me ha dado para que pueda yo ser más que victorioso enfrentando a esa circunstancia y a esa situación. No os engañéis, dice el libro de Santiago. Todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Padre de las luces. No vienen las cosas malas de Él. Las cosas malas de Él vienen de la oscuridad, vienen de las tinieblas, vienen de Satanás, vienen del enemigo, vienen de nuestra carne, vienen del mundo. Pero el Señor ha provisto darnos todo lo necesario para que podamos salir victoriosos en esas circunstancias. El Señor nos dice que Él nos libró de la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas, efectivamente, es la que trae consigo todos los males a nosotros. A veces en nuestros ambientes religiosos nos metieron en la cabeza el hecho de que Dios nos manda males, de que Dios nos manda daños. Fíjate, y esto está muy claramente definido, por ejemplo, en el libro de Job. Antes de que la gracia nos venga, ahí vemos, ¿no es cierto?, una cierta operación del mundo invisible, de la luz y de las tinieblas, en el mundo visible, ¿verdad?, de Job de aquel entonces. Nosotros vemos a un Job que la Escritura dice, ante los ojos de Dios, que Job era un hombre justo, recto, ¿verdad?, temeroso de Dios y apartado del mal, ante los ojos de Dios. Pero claro, Dios nunca jamás va a llamar justo y recto a nadie que no sea por medio de Jesucristo. Así que como Dios está fuera del tiempo y Él nos ve a nosotros a través de los ojos de Jesucristo, entonces Él nos ve a todos aquellos que hemos creído en Cristo como santos y como justos. Así todavía nosotros no lo entendamos perfectamente. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nosotros la cuenta que teníamos pendiente con nuestro Padre, la cuenta de pecado, ¿verdad?, que nos hacía injustos y que por ser injustos delante de nuestro Padre, nosotros merecíamos los males. Y ahí vemos cómo en la visión que efectivamente nuestro Padre tiene de Job, Job era totalmente bendecido. Las bendiciones venían de Dios, las bendiciones venían de Dios. Y usted vea toda la cantidad de bendiciones desde la perspectiva económica, desde la perspectiva social, familiar que tenía Job, era tremendo, era un hombre, ¿verdad?, con una tremenda y excelente reputación. Todas esas bendiciones, ¿verdad?, le habían venido a Job. ¿De parte de quién? De parte del Padre de las luces. Dios nunca cambia, hermanos, sigue siendo exactamente el mismo. Pero, oh sorpresa, dice que un día, ¿no es cierto?, en todo este coro celestial, en este tribunal de justicia se acercaron los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás. Vaya y lea la Escritura. Y el Señor le pregunta a Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Y él le dice, bueno, de recorrer la tierra
¿no es cierto? Y de dar una vuelta por ella. Fíjate, ahí está don Satanás dándole la vuelta a todo el mundo, ¿no? Y el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto, que no hay otro como él en la tierra, apartado, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás le dice, pero no es que Job en balde, ¿no es cierto? Te guarda, te alaba o te venera, sino que obviamente tú le has acercado a él, le has acercado a su esposa, le has acercado a sus hijos, ¿verdad? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Es decir, tú le has acercado en todas las áreas de la vida, entonces, obviamente, ¿cómo no te va a agradecer? Él es un interesado. Si solamente me dejarías a mí tocarle un momento, y dice, tú verías cómo él no habla mal de ti en tu propia presencia. Y el Señor le dice, ok, tienes permiso para tocarlo. Fíjate de dónde vienen los males. El Señor hasta puede permitir, pero Él jamás va a mandarnos males. Obviamente eso es tocante, ¿no es cierto?, a un hombre en un momento de la historia en la cual Cristo todavía para nosotros no era una realidad. Pero ahora nosotros somos la niña de sus ojos. Y como la niña de sus ojos, por supuesto que Satanás ya no le puede instigar a nuestro Padre para que nos haga o para que le permita tocarnos en alguna manera. Él va a seguir intentando ejecutar su ministerio. El ministerio de Satanás en este momento es apartarnos de Cristo Jesús, apartarnos de la gracia de Dios, poner la mirada, ¿verdad?, en cada uno de nosotros mismos, poner la mirada en nuestra propia justicia, poner la mirada en nuestro propio comportamiento, poner la mirada en nuestra propia capacidad, en nuestra propia experiencia, poner la mirada en nosotros mismos, en cómo podemos ser mejores, a través de lograrlo persuadiéndonos a nosotros mismos de que pongamos nuestra mirada en nosotros mismos, o persuadiéndonos a través de terceros, que ellos nos persuadan para que miremos nuestra manera de ser y de alguna manera podamos tener algún tipo de cambio distinto, diferente. Pero claro, en la carne no se cambia, en la carne se mengua, en la carne se frena, pero no se cambia porque la carne sigue siendo siempre la carne. Pero claro, el punto central es que cada vez que yo me veo a mí mismo, obviamente dejo de ver a Jesucristo y me dejo de ver realmente como soy, porque esto está en el mundo espiritual, en el cual yo me tengo que apropiar de todo aquello que efectivamente yo soy. Y fíjate, en el caso de Job, regresando a este tema, cómo todos los males que les vinieron a Job fueron por mano de Satanás y por mano del enemigo, ¿verdad? Y ya todos conocemos la historia de Job, que a pesar de que el Señor permitió esa circunstancia, pero inmediatamente el Señor lo que estaba permitiendo es que Job conozca cosas que nunca había conocido de Dios. De hecho, él termina diciendo, ¿verdad? Ciertamente antes de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Antes de oídas te había oído. A veces nosotros nos relacionamos con Dios justamente de oídas, por ahí, porque de vez en cuando oímos algo de Dios, sí, nos parece bonito y todo, pero otra cosa es que nosotros veamos a Dios con los ojos espirituales que Él nos ha dado. Ahora mis ojos te ven. Y vemos cómo la restauración de Job fue inmediata, al punto que dice que, si mal no recuerdo, tuvo 14 veces más de lo que habías tenido antes en todas sus cosas, como hablando en términos de hombres. Entonces, todas las buenas dádivas nos vienen de parte de Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Reconócelo en momentos de dificultad. Reconoce que el Señor está contigo, acompañándote en esa circunstancia. Reconócelo en momentos de enfermedad. Reconócelo en momentos, ¿verdad?, de abundancia. Reconoce que Él está contigo, porque finalmente Él es nuestro contentamiento. Y nosotros tenemos que aprender a vivir, como decía el apóstol Pablo, he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación. He aprendido a vivir contento, en contentamiento, cualquiera sea mi circunstancia. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Fíjate cómo ya las cosas externas
no necesariamente nos tienen atrapados. Las circunstancias externas no necesariamente nos tienen abrumados, nos tienen angustiados. Sí, es verdad, ahí hay la posibilidad de angustiarse, de abrumarse y de desesperarse. Eso es verdad. Pero ahí es donde la fe tiene que funcionar. Ahí es donde efectivamente tú y yo echamos mano de la fe, echamos mano de la vida eterna. Le creemos a nuestro Padre, le creemos a Jesucristo. Creemos que por el amor que Él nos tiene a nosotros hoy efectivamente somos materia de su gracia y de su misericordia. ¿Y por qué? Porque sí hubo detrás una paga. No es que fue gratis. Sí hubieron detrás unos méritos. Mira, hay unos méritos que Dios demanda para nuestra bendición, pero no son los nuestros. Los méritos que Dios demanda para nuestra bendición son los méritos de Jesucristo, los méritos de su amado Hijo. Y por tanto, el momento en que yo creo en Cristo, hago míos los méritos de Él. El momento en que yo creo a Jesucristo, hago mía la justicia de Él. Así es como Dios ha determinado que nosotros hoy podamos hacernos beneficiarios de esta vida maravillosa. Entonces, si yo reconozco a mi Padre en todos mis caminos, Él promete que Él va a enderezar tus veredas. Seguramente tú necesitas hoy que Dios enderece varias cosas en tu vida. Tú más que nadie conoces en las áreas en las cuales hoy tú necesitas ser enderezado. Y en aquellas áreas en las cuales todavía no seas consciente, también Dios va a actuar. Porque a veces nosotros le damos gracias a nuestro Padre, ¿verdad? Porque nos bendijo y porque nos sacó de un problema, pero jamás le damos gracias por todos aquellos problemas o todas aquellas enfermedades o todas aquellas circunstancias que Él nunca ha permitido en nuestra propia vida. Estamos conscientes de el problema y cómo Él me sacó, pero no estamos conscientes de que Él no permitió que me suceda esto, me suceda lo otro. Entonces tenemos que dar gracias a Dios permanente y continuamente, no solamente por la libertad, por la provisión, por la sanación que Él nos da en un momento determinado, sino aún tenemos que darle gracias por todo aquello que desconocemos, que Él efectivamente no haya permitido para nuestro mal. El Señor va a corregir tus sendas, el Señor va a corregir la circunstancia de dificultad que estás viviendo. El Señor va a enderezar aquel problema que hoy te tiene de alguna manera ahogado, cualquier circunstancia que sea interior, que tú no la puedas dejar por tus propias capacidades, por tu propio poder, pues Cristo lo hizo ya por ti. Y tú lo que tienes que hacer ahora es hacer tuya la libertad de Jesucristo. Y esa libertad poderosa va a hacer que efectivamente todo aquello que te tiene esclavo y preso salga de tu propia vida por el poder de Dios. Y ya no por tu buen pensamiento, por tus buenas acciones o por tu fuerza de voluntad, sino por el poder de Dios morando y viviendo en ti. Fíjate lo que dice aquí la Escritura respecto de cómo Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien, ¿verdad? A aquellos que lo amamos. En Génesis 50:20, la historia de José, cuando todos sabemos los hermanos lo vendieron y él fue y llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto, sino el primero, porque él ejecutaba todo, ¿verdad? El primero ejecutaba todo lo que el segundo le asesoraba. Entonces, en Génesis 50:20, la Escritura dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Hablando de los hermanos, ¿no? Este episodio es muy bonito porque después de que José, que había sido vendido por sus hermanos, y los hermanos efectivamente despiadadamente lo vendieron, lo querían matar, pero lo dejaron en un pozo, pero finalmente decidieron venderlo y lo vendieron efectivamente a una tribu que iba hacia los egipcios, que lo terminaron vendiendo allí. Entonces, él llegó a ser, como hemos dicho, uno de los hombres más importantes de Egipto, y por las circunstancias de la vida que Dios tenía preparadas, sus hermanos en su momento tuvieron que regresar a él, sin saber que José era su hermano al cual le habían vendido. José, a propósito, hermanos, es la figura más cercana en la Escritura de lo que Cristo es para nosotros del día de hoy.
¿sí? Es la figura más cercana de cómo Él nos ama a pesar de que nosotros efectivamente hemos sido pecadores, hemos sido infieles y hemos sido personas que normalmente lo hemos desechado. Como Él, a pesar de nuestros errores, ¿verdad? Está dispuesto a amarnos, a perdonarnos y a dar todo por nosotros. Y aquí vemos nosotros cuando efectivamente sus hermanos se acercaron a él, él les descubrió quién era después de mucho llanto y lloro. Él amaba a sus hermanos a pesar de todo lo que le habían hecho, figura maravillosa de Cristo para ti y para mí. Y mira lo que les dice aquí. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Él sabía y estaba consciente de que nosotros pensamos mal contra él, así como muchas veces nosotros pensamos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A veces nosotros a Él eh, le acusamos de despropósitos respecto de lo que nos pasa en la vida. Muchas veces nosotros en nuestra relación con Él tenemos sospechas de que Dios efectivamente no tenga un buen plan para nosotros, sino que más bien tenga para nosotros muchas tribulaciones, dificultades, problemas para ponernos en el camino. Eso es lo que nos ha vendido la religión. Y eso es lo que nuestra mente humana muchas veces cree de Dios. Tiene una mente distorsionada respecto de lo que efectivamente Dios es. Tiene una mente distorsionada respecto de el amor que Dios es, respecto de la bondad que Dios es, respecto de la misericordia que Dios es. Y nosotros le atribuimos males en lugar de atribuirles bienes. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Fíjate, este es el corazón de nuestro Padre. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mira, muchas circunstancias de nuestra vida pueden que hoy las estemos viviendo, ya sea que sean nuestra propia culpa, nuestros propios errores y las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. O puede ser que otros terceros sean los culpables de las circunstancias o de las dificultades por las cuales estamos viviendo. Es decir, el mal haciendo su trabajo en cada uno de nosotros, ya no importa si nosotros tenemos o no tenemos nada que ver con eso. Pero aquí lo importante es que cuando el mal piensa mal contra nosotros, y el mal nunca va a pensar bien contra nosotros, el mal siempre está pensando mal contra nosotros, y todos los días nosotros vamos a tener en menor o mayor medida que enfrentar normalmente esta circunstancia, pero nosotros ahora enfrentamos el mal con el bien, que es Cristo morando en nosotros. Cuando el mal piensa mal contra mí, Dios lo encamina a bien. Dios lo encamina a bien. Esto es lo que la Escritura nos dice aquí. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, las malas circunstancias, los malos pensamientos de los demás, las dificultades externas por las cuales nosotros tengamos que vivir, en lugar de venir y hacernos daño, Dios va a encaminar a bien todas aquellas cosas. Esa ya es la mano de Dios haciendo su trabajo, porque nosotros no sabemos cómo esto puede ser posible. Pero esto es posible simple y sencillamente porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de vida que ahora opera en mí, en mi espíritu, me libra de la ley de la muerte. Me libra de ese tipo de leyes sobre las cuales antes yo efectivamente me encontraba sometido y preso. De ahí, hermanos, que no podemos perder el ojo a Jesucristo. No podemos dejar de echar mano de la vida eterna. La Escritura nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Y nosotros estamos en el centro. La lucha es entre la carne y el Espíritu. Y nosotros efectivamente vamos a poder experimentar la vida del Espíritu, la vida de la carne, en la medida en que nosotros creamos a lo uno o a lo otro. Ahora la Escritura nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Fíjate, esto es muy importante, me ha librado. El Señor ya nos ha librado a nosotros
de todos los males. El Señor ya nos ha librado a nosotros de todas las circunstancias difíciles. Ya nos ha librado. Ahora nosotros tenemos que pararnos firmes en la victoria de Cristo, pararnos firmes en la fe de Cristo, para que podamos ver que en términos de acción, en términos de experiencia, esto se convierte en realidad en nuestra vida. Así que si las personas piensan mal contra nosotros, si las circunstancias se levantan en contra de nosotros, si Satanás mismo está pensando mal en contra de nosotros, Dios lo encaminará a bien para hacer lo que vemos hoy, decía él. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Estás viendo cómo nuestro Padre se adelantó a las circunstancias para más bien todo el mal que ustedes me quisieron hacer a mí sea de bendición para ustedes del día de hoy. ¿Por qué? Porque aquí está hablando del pueblo de Israel. Y nosotros somos el Israel de Dios. Porque la Escritura nos dice los que servimos en espíritu, esos somos verdaderamente el pueblo de Dios del día de hoy, el pueblo de Israel, los que creemos en Cristo Jesús, los que no tenemos confianza en la carne, los que creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la Escritura aquí nos dice que todo esto, todas las cosas les odian a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya sabemos, ¿no? Como el Señor nos muestra que a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. A los que predestinó también llamó, a los que llamó también santificó, y a los que santificó también glorificó. ¿Qué pues diremos a todo esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, nosotros, hermanos, los que estamos escuchando esta palabra, somos los llamados. El Señor, efectivamente, cuando permite que tú escuches esta palabra de vida, y si tú verdaderamente pones oído espiritual a lo que estamos diciendo, tú puedes hacer tuya en este momento, o tuyo, ¿verdad? Esta vida preciosa y maravillosa que el Señor nos ha dado. Porque es opcional, es algo que tú tienes que querer tener. Si Cristo no hubiese hecho la obra por nosotros, así hubiésemos nosotros querido tener esa vida, nunca la hubiésemos tenido, porque no había pago. Pero como Cristo ya pagó todas nuestras maldades, todos nuestros pecados y todas nuestras injusticias, ahora simplemente nos queda a nosotros el echar mano de esa vida eterna. Primero el aceptarla, el aceptar esa vida permanente y continuamente en nuestro corazón. Esto no es una sola vez. El otro día escuchaba algo importante como que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, y confesamos, ¿verdad?, que nuestro Padre lo levantó de los muertos, seremos salvos. Nosotros recibimos la salvación, ¿verdad?, como efectivamente una suerte de un pozo, ¿verdad?, del cual se nos da para que obtengamos vida eterna. Es decir, cuando nosotros recibimos la vida de Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos en nosotros un pozo de agua que salta para vida eterna, dice la Escritura. Si la vida que ahora tenemos nosotros en nosotros mismos es una vida que salta para vida eterna. Es una vida que ahora efectivamente nos lleva hacia la vida eterna que antes no la teníamos. Pero cuando la Escritura nos habla de que seamos llenos del Espíritu Santo, nos habla de los ríos que fluyen dentro de nuestro corazón. Los ríos de agua viva, ¿verdad? Y esos ríos de agua viva son ese espíritu que ya está, ese pozo de vida que está en nosotros, ese Espíritu Santo que ya mora en nosotros, del cual podemos nosotros, si queremos, llenarnos permanente y continuamente. ¿Cómo? Anhelando sus dones, anhelando los dones del Espíritu, anhelando, ¿verdad?, que todas las riquezas que tiene el Espíritu yo las quiero para mí. Esa es la parte que ahora me corresponde a mí. Entonces, cuando yo comienzo a anhelar las cosas del Espíritu, cuando yo comienzo a anhelar los dones del Espíritu, todos nosotros tenemos, cuando recibimos el Espíritu Santo,
al que hace y al que da todos los dones. Ahora, de aquí en adelante, es necesario que nosotros podamos anhelar, buscar, querer, desear esos dones. Y efectivamente el Espíritu Santo, que es la fuente de esos dones, va a responder a nuestra propia vida. Muchas veces nosotros no recibimos estos dones del Espíritu sabiendo que los tenemos, pero no sabemos ni siquiera cuáles porque no los anhelamos. Nos da lo mismo tenerlos o no tenerlos. Ustedes ven, por ejemplo, a veces con sorpresa cuando la gente habla de los dones de sanidad, cuando la gente habla de los dones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con palabras de ciencia, palabra de conocimiento, con el propio hablar en lenguas, con todo lo que significa revelación de las lenguas, etcétera, etcétera. Todos esos dones están a nuestra disposición, sino que no los anhelamos, no los practicamos, no los vivimos. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, del don de sanidad, que es algo que ya está en nuestro espíritu. ¿Por qué unos oran por otras personas y las personas en su momento se sanan? Es porque estas personas están de alguna manera comenzando a operar y comenzando a buscar ese tipo de dones, que saben que ya están en su corazón. Muchos de nosotros quisiésemos, o nuestra carne más bien quisiese que fuese como que yo recibo, ¿verdad?, un poder especial y yo ya sé que tengo ese poder y yo comienzo efectivamente a hacer sanaciones y todo. No, aquí es saber que ya el Espíritu Santo nos ha sido dado a todos y cada uno de nosotros y desde ahora esos dones del Espíritu Santo comienzan a ser nuestra experiencia en la medida en que nosotros nos vamos apropiando de esos dones, los vamos deseando, los vamos queriendo. Y si alguien quiere que efectivamente nosotros seamos partícipes de estas experiencias, es nuestro propio Padre Celestial y el Espíritu Santo. Así que, hermanos, abramos nuestros oídos para que bajo esa figura podamos nosotros efectivamente entender que cuando el Señor nos dice que Él nos ha llamado, nos llama por medio de esta palabra de gracia, por medio de esta palabra de bendición. Y es por eso que nosotros tenemos que llevar a otros este conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es que Cristo se entregó por ti y por mí. Pagó todos nuestros males, pagó todos nuestros pecados, pagó todas nuestras consecuencias. Ahora lo que necesitamos nosotros, básicamente, es apropiarnos, una vez más, apropiarnos de todo lo que efectivamente Él ha hecho con nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros, hermanos, hemos sido predestinados por Dios. Pero esta predestinación, como repito, es algo que estaba en el corazón del Padre y ahora Él nos ha llamado para que efectivamente nosotros podamos conocer todo lo que Él se había propuesto de antemano para ti y para mí. El fin de Él es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso es que la vida de Cristo ya está en ti y en mí. Porque si la vida de Cristo no estuviese en ti y en mí, entonces jamás nosotros podríamos ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Muchas veces nosotros hemos malentendido esto y creemos que de lo que se trata es de que yo en mi carne tengo que ser como Cristo. En mi carne voy a comenzar a experimentar, sí, la vida de Cristo y el incremento de esa vida en nosotros. Pero esa vida es la que le pertenece a Él y no la vida vieja restaurada y no la vida vieja mejorada. Dios no nos trajo a nosotros para remendarnos. Dios no nos trajo a nosotros para soldarnos. Dios nos trajo a nosotros para acabar con nuestra vieja naturaleza en la cruz del Calvario, llevarla efectivamente a la sepultura y hacernos resucitar juntamente con Él como nuevas personas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que Él nos conoció a nosotros como Dios y también nos predestinó
como Dios. Nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Ahora el Señor nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros. Y a los que llamó, a estos también justificó. Estamos justificados ante los ojos de nuestro Padre. Es decir, si ahora mismo Satanás se pondría en la presencia de Dios y el Padre le diría, Satanás, ¿de dónde vienes? Y le va a decir, rodeando el mundo y dando una vuelta por él. Y el Señor le va a decir, ¿no has considerado a mi siervo, a los que estamos aquí, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El Señor nos va a decir a cada uno de nosotros aquello por Cristo Jesús. Esta es la visión que nuestro Padre tiene. Él nos justificó. Nosotros somos justos delante de Él porque Cristo pagó nuestros pecados. Cristo pagó nuestros males. Esta es la gracia de Dios a nuestro favor. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero entre la justificación y la glorificación, ¿no es cierto?, está la santificación. La glorificación es que Cristo aparezca en mí. Pero el proceso para que Cristo vaya apareciendo en mí es la santificación. La santificación significa ser apartado más y más para mi Padre. La santificación significa el que soy cada día más consciente de que Cristo y la vida de Cristo es una realidad en mí. La santificación es entender que Cristo es la nueva vida, que es la nueva creación de Dios en la cual mi Padre me está haciendo participar. Y efectivamente este Cristo precioso y maravilloso es lo que hoy tú y yo tenemos viviendo en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Esto es un regalo maravilloso de Dios para ti, para mí, mi hermano. No olvidemos que tenemos que enraizarnos y edificarnos efectivamente en esta vida preciosa. Y cada día nosotros tenemos que seguir mirando todo este regalo y este beneficio de Dios para nosotros y para que podamos echar mano de esta vida preciosa y caminar cada momento con el poder de Dios a nuestro favor y disfrutando nosotros de todos sus beneficios. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.